No, vamos a reunirnos con ellas, no nos vamos a rendir, no vamos a salir de acá, hay que renuncie. No tenemos cuadernos, no tenemos asientos. A muchos les cuesta comprar un uniforme. O sea, la reginería del ministerio, como le estaba diciendo hace rato, nosotros sabemos que echando en la cabeza no vamos a cambiar la educación, pero es el primer paso que tenemos que dar. Y en ninguna mesa técnica ya nos dio la solución de las quejas que estamos trayendo hace rato ya. Todos mis compañeros que están acá están porque quieren y porque tienen el apoyo de sus padres y porque quieren un cambio verdadero en la educación paraguaya. Y nos van a agredir contra nosotros, contra menores de edad. Todos los que estamos acá somos menores de edad. Un vandalismo. Somos nosotros los estudiantes que entramos de forma pacífica. Rompieron la puerta, ahora sí se procede a la apertura oficial de la puerta. Ahí ingresan efectivos policiales. Apoyo la lucha de los estudiantes porque, como dicen, no solamente esta institución tal vez están en estas condiciones. Los colegios se están cayendo a pedazos, en el interior están bajo mango, bajo árboles, están estudiando. Vengo a transmitirles la invitación de la ministra para que, si quieren formar un grupo de conversación con la ministra. El senador Wagner y el diputado Olimpio Rojas, queremos conversar con ustedes, chicos. No, señor. ¿Puede venir a conversar con nosotros a través de la ventana? ¿Qué le pasará al padre de familia? Dale, dale. Ahí justamente ingresa el señor que estaba intentando pasar la barrera policial. Ya puede ingresar a la institución. Ellos no sufren todo lo que nosotros pasamos. Y no vamos a renunciar a trabajar porque, como les digo, somos estadistas, somos ciudadanos y somos maestros. Les quiero invitar a que nos juntemos y a ver si nosotros como grupo de la sociedad civil podemos ayudarlos. Si ustedes tienen ganas de conversar con nosotros, estamos muy dispuestos mañana a la hora que quieran. Alguna vez iba a reventar. El problema de la educación no es un problema de hoy, ni es un problema de un gobierno. Es un problema que lleva décadas. Décadas de todo eso que los chicos estaban diciendo. Los colegios que se caen, dar clases bajo un árbol, profesores que no tienen la capacidad mínima para enseñar, no hay útiles, la merienda escolar que no llega. Está reventando. ¿Cómo se maneja esta crisis? ¿Se soluciona con la renuncia de una ministra? ¿Esto va a cambiar porque se vaya Marta Lafuente? ¿Es ella el problema? ¿Es un gobierno el problema? Está con nosotros probablemente en su primer día, en su peor día, digo, de la ministra Marta Lafuente. Está acá conmigo y vamos a hablar de esto. Vamos a hablar de la crisis, de cómo se maneja esto que hizo explosión el día de hoy. Esto es Políticamente Incorrecto. Políticamente Incorrecto es presentado por Tigo 4G LTE, la red más grande y poderosa del país. Bueno, Marta Lafuente, ministra, gracias por venir. Sé que es muy difícil, que es una noche por demás complicada esta, así que primero que nada te agradezco que te hayas animado a venir acá a debatir con nosotros esto. Y quiero arrancar directamente con eso, Marta. Esto
¿Es la explosión de algo que se vino acumulando desde hace tiempo y digamos, reventó ahora? No creo que sea eso, Luis. Cuando decías, bueno, en primer lugar, buenas noches a todos los que comparten este programa, y quiero decirte que estoy aquí porque podemos conversar. Creo que es fundamental alfabetizarnos en lo que es el diálogo y el encarar los problemas de frente, sin tapujos, y bueno, hay que enfrentarlos porque esto es resultado probablemente de un largo tiempo de no valorar la educación y de no invertir lo suficiente, y esto es responsabilidad compartida. Gobiernos, sociedad civil, todos tenemos algún grado de responsabilidad en esta situación, y si asumimos esta gestión, probablemente una de las carteras más complejas, pero a la vez la que brinda mayores oportunidades de transformación para el país. No te quiero dejar de preguntarte esto de entrada ya, porque la gente que está escuchando dirá, vos decís, hay que conversar. ¿Por qué no podés conversar con ellos, Marta? Nosotros le ofrecimos diálogo, no solamente en esta ocasión, es decir, ese es el instrumento, esa es la herramienta. Tuvimos un equipo desde el primer momento, han acompañado todo el tiempo, y quiero dejar muy en claro que las fuerzas del orden actuaron con su protocolo, sin solicitud nuestra, porque también nos responsabilizaron de acciones de otras carteras cuyas responsabilidades también están en juego. Es más, nosotros hemos solicitado al comandante que retire la mayor cantidad de las fuerzas del orden y que queden aquellos que garanticen la convivencia en una situación como esta. Pero ¿cuándo arrancó esto? ¿Vos no podías ir hasta el lugar antes de que se convirtiera en lo que hoy ya es, digamos, imposible? Era una toma y no era recomendable, no había condiciones. Sin embargo, nosotros igual hemos ofrecido distintos espacios. Esta noche ya hemos integrado un equipo especial para el diálogo, que lo integra todo el equipo de Juntos por la Educación, los estudiantes, el ministro de la Juventud, el Ministerio de Educación. El único camino, recurso y herramienta que nos puede aproximar para conversar de los problemas es el diálogo. Ese es el instrumento de la democracia, ese es el único factor que efectivamente nos distingue como seres humanos respecto de otros seres que habitan el planeta, así que nosotros, nuestro afán de dialogar y de conversar es inclaudicable. Ahora, ¿vos crees que podés sentarte con estos chicos, esos 12 que estaban ahí, en una mesa, en un espacio neutro y conversar con ellos? Ningún inconveniente, porque yo creo que los nudos como estos, ya se han generado muchos nudos y ese es el proceso de transformación. Por supuesto que tiene que haber un marco de respeto y de no violencia. Si vamos a discutir argumentos, ideas, es más, coincidimos con la rebeldía juvenil. Algunos se enojaron porque les llamo rebelde, pero eso es una característica de la juventud. En el buen sentido del término. En el buen sentido, es decir, la falta que nos hacen estos acompañar rebeldes, ¿no? al status quo. Claramente no podemos dejar las cosas como están, y ese es el esfuerzo y ese es el empeño que estamos haciendo. Ahora, ellos habían anunciado antes que iban a hacer esta toma. ¿No fue posible sentarse en una mesa y conversar antes de llegar a esta situación? Luis, nosotros tenemos mensualmente 2 espacios de conversación con los jóvenes. Uno es el Consejo del Boleto Estudiantil, que todos los meses nos reunimos en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones con los viceministros. Yo generalmente participo, casi todas las veces participo, y esa es una reunión mensual en donde administramos el boleto estudiantil, que por dar un número, cuando nosotros llegamos en el 2013 había 23.000 beneficiarios, hoy están 85.000 beneficiarios. Entonces, eso es producto del esfuerzo de ellos, el nuestro, y también de los transportistas. Es decir, ese es un espacio cuya consecuencia es positiva para el bien público y para el alivio también de la economía familiar. Ahí hay una muy buena práctica de lo mucho que se consigue
dialogando y construyendo. Hemos hecho campañas de concientización para los conductores, para los propios estudiantes, cómo es que se tiene que usar y cómo se tiene que ejercer este derecho. Ahora, pero ¿por qué ellos reaccionan? Porque ellos dicen, no se dio el diálogo, no hay respuesta. Bueno, yo creo que es como un hartazgo cuando se los escucha. Yo creo que hay que ir ya a lo concreto. El otro espacio que tenemos es un espacio abierto en donde se conversa de todos los temas que a ellos les preocupa y que no tienen que ver con el boleto estudiantil. Ese también es un espacio mensual. Se da generalmente... ¿Y cuándo se reunieron por última vez? Hace un mes. Esta semana, creo que comienzos de la próxima semana. ¿Y con estos estudiantes también? Con todas las organizaciones y con centros de estudiantes de colegios, que son... Porque hay dos tipos de organizaciones. Los centros de estudiantes propiamente y otras organizaciones como son FENAES, UNEPI, ONE, que ya son, digamos, liderazgos aglutinados, que ya no son solamente estudiantes de secundaria, sino que ya están asesores, le llaman ellos, egresados, que, bueno, siguen construyendo el proceso de participación. Es más, una discusión muy larga que hemos tenido con ellos es el proceso de participación. Hemos preparado una resolución en la cual estamos promoviendo la participación desde los 3 años. ¿Por qué? Vemos una muy baja participación en las internas de los partidos, en las votaciones, en las elecciones generales. Creemos que con una población tan joven como la de Paraguay, debiera haber mucha mayor participación de la juventud, porque la juventud es la que va a construir el espacio de bien común, las políticas públicas. Entonces, desde allí construimos todo un esfuerzo para identificar de qué manera se puede fomentar la participación y la experiencia de aprendizaje, de construcción del bien común desde la escuela. Ahora, me quiero poner en el lugar de los estudiantes, Marta. Quiero entender la reacción que hubo, porque yo los escuché indignados, hastiados. O sea, me imagino en un estudiante de un colegio público que ve su colegio en ruinas, que desde hace años ve esto, que todo el tiempo ve que se presentan las denuncias en la prensa, que tiene los mismos profesores mediocres en su mayoría, que no le llegan los libros, que no le llega la merienda escolar, que lee en la prensa hechos de corrupción. ¿No te parece que sencillamente esto rebosó finalmente, Marta? Bueno, reventó porque ya se hartaron de esperar. Bueno, creo que este análisis hay que dejarle a los sociólogos. Yo te puedo responder desde lo que nosotros hacemos. Justamente todos los diagnósticos, cuando llegamos, identificamos a través de mecanismos muy participativos de identificación de problemas, bueno, los grandes números de los grandes rezagos de la educación. Y por eso la respuesta de un proyecto educativo de gobierno y de Estado, porque es la única manera de enfrentar. Había 0 recursos para infraestructura en el ministerio, una ley que todavía no se implementaba, que es la ley de FONACIDE. Hoy nosotros tenemos 300 millones de dólares para todos esos temas que estás diciendo y por supuesto son recursos todavía insuficientes para lo que hay que hacer, pero es el paso. O sea, ayudémonos a construir, ayudémonos a concretar todas estas, a materializar todos estos proyectos y a conseguir más recursos y efectivamente a poner la educación en primero, segundo, tercero y, bueno, en todas las prioridades que ahora, efectivamente requiere. Ellos saben eso, Marta. O sea, digo, vos ves el estudiante llega al colegio, ve el colegio en ruinas, se cae el techo, no llega la merienda escolar. ¿Cómo le explicás esto de que pasaron 3 años de esta administración? Bueno, nosotros hemos concretado muchos de los proyectos que ya están encaminados. Tenemos educación inicial, tenemos ya más de 180 secciones de educación inicial de 3, 4 y 5 años en el país. O sea, un programa de educación inicial que siembra las bases realmente de una transformación para las nuevas generaciones. Tenemos 85.000 beneficiarios del boleto estudiantil, hemos encontrado 1% de inversión en calidad, esto ha ido creciendo hasta que sumamos estos recursos. No todo está materializado. ¿Pero por qué es tan lento, Marta? Porque ellos, o sea, qué difícil explicarle a un chico que está ahí, mirá, se está haciendo, esto es así, pero la burocracia... ¿Por qué es tan lento, Marta? ¿Supera la capacidad del ministerio poder hacer esto?
es un Estado bastante complejo, es decir, son leyes contrapuestas, es decir, el rezago es tan profundo que yo puedo entender y entiendo, y por eso estamos poniendo la vida y la convicción y todo el empeño en transformar esta realidad, y tenemos que mirar también las responsabilidades en el tiempo, es decir, no se puede decir que el problema es de hoy. Si hubiera sido de hoy, tan fácil solucionar, cuando el problema tiene ya gente que no estudió nunca, gente que desertó tempranamente, gente que no está aprendiendo y con 1% de calidad, Luis. Este es el problema estructural que tenemos y que obviamente tenemos la voluntad, tenemos el esfuerzo, tenemos la agenda, tenemos la gente que está haciendo el empeño. ¿Cuánto tiempo va a llevar? Los países que han dado el salto han hecho por lo menos un esfuerzo sistemático de 30 a 40 años como agenda de Estado, independientemente de los gobiernos, compactos efectivamente, y eso se ve en los países. ¿Y nosotros apenas estamos empezando? Yo creo que nosotros estamos empezando y tenemos la oportunidad de acumular resultados, pasar postas y no renunciar nunca a mirar de frente los problemas. Es insuficiente lo que se hace, pero es más de lo que se ha hecho. Decir que este ha sido un ministerio, yo encontré un ministerio en que necesitaba un girador, porque lo que hacía era pagar salarios. Entonces, nos ponemos a buscar los recursos y obtuvimos los recursos. Como les digo, jamás se ha llamado a una licitación como la que estamos llamando ahora para reparar más de 560 instituciones educativas, proyectando otras 100 más. Es decir, estamos en el camino y sobre esto conversamos con los chicos. Yo entiendo que esto se parece mucho a planteamientos como cuando hablamos de la macroeconomía y la gente contrasta con el dinero que tiene en el bolsillo. No me alcanza la plata, te dice. Claro, yo creo que es muy parecido a ese estado o a esa percepción, pero aquí tenemos que hacer todos el esfuerzo y el empeño. Esto, desde el Ministerio de Educación, tienen la garantía de transparencia. No tenemos ni un solo hecho de corrupción, hemos sumado recursos, hemos puesto la casa en orden, seguimos haciéndolo. Te quiero preguntar 3 cosas concretas, Marta, que son los que desataron, son las gotas que derramaron el vaso de la paciencia de los estudiantes. Que yo entiendo, esto no es una cuestión de tu administración nomás, o sea, ellos vienen padeciendo esto de generación en generación, esa es la verdad. Yo padecí ese colegio público también, pero quiero ir a las cuestiones concretas. La licitación que primero genera toda esta reacción tiene que ver con aquella famosa licitación para iniciar un programa que se hace en un hotel 5 estrellas y donde vos tenés un termo de cocido en 80.000 guaraníes, una botella de agua 15.000 guaraníes. Yo sé que eso cuesta en un hotel 5 estrellas, sé que es cierto. Ahora, ¿qué necesidad había de hacer en ese hotel de 5 estrellas, Marta? Esa es la pregunta. O sea, ¿por qué generar esta crispación? Bueno, nosotros preparamos esa licitación en el marco de un proyecto en donde acuden intelectuales, académicos y los máximos científicos del mundo entero, los que saben de la evaluación en el mundo, los que han pasado por la evaluación en el mundo, y es también una reciprocidad que se tiene con este tipo de personas. Yo creo que también tenemos que valorar el conocimiento, el saber de la gente y darle un trato como se merece. O sea, era una obligación hacerlo en un hotel 5 estrellas, por la calidad de los que iban a venir. Es decir, por las condiciones, porque teníamos un lote que era efectivamente en un hotel 4 o 5 estrellas del microcentro, porque requiere una logística especial. Es un seminario internacional cerrado para especialistas que vienen a sumar su conocimiento para encarar los problemas de Paraguay. Esa gente no nos cobra a nosotros por venir, sí, claro. vienen a aportar su conocimiento, claro, y le ponemos ciertas condiciones. Qué difícil explicarle esto al chico, ¿verdad? Que no le llega el almuerzo escolar. Yo entiendo, es más, no quiero ser populista, pero yo entiendo que para el que no le llegó la merienda escolar, leer que se pagaron 80.000 guaraníes por un termo de cocido, qué difícil de digerir. Un termo de cocido que puede servir probablemente para 20, 30 personas, sí, ¿verdad? Sí. Pero además teníamos también, en la licitación incluía otras reuniones en dependencias y oficinas del ministerio, que eran reuniones con otro precio, sí, porque son instalaciones del ministerio. Entonces, es el precio del mercado, no me gusta,
yo no tengo capacidad de incidir en el precio del agua que ofrece el mercado. Es un tema que efectivamente, bueno, habrá que revisar los mecanismos de las licitaciones de esa naturaleza, pero hay veces en que uno necesita condiciones para ofrecer un espacio adecuado. ¿Y para qué? Justamente para encarar proyectos de evaluación de la calidad de la educación e ingresar a las ligas mayores del conocimiento para ayudar a mejorar las condiciones de aprendizaje. Acá la única agenda que importa es que los niños ingresen a la escuela, no deserten jamás y aprendan lo que tienen que aprender. Esa es la agenda. Ahora, es tan tangible como intangible. Totalmente. Yo comparto prácticamente todo y además entiendo yo el proceso, entiendo cómo se complicó esto. Te quiero preguntar esto, Marta. Están los estudiantes que van a entrar después. ¿Es posible que yo le invite a uno de ellos, que se siente en la mesa? Yo me voy a hacer cargo de que esto sea una conversación racional y que te planteen uno o dos temas que son los que a ellos les molesta. ¿Es posible hacer eso, Ningún Marta? inconveniente, ¿Sí? con mucho gusto. Yo le voy a pedir entonces a William Kennedy, él es el representante de la ONE. ¿Está William? Ahí está William. Me acercan por favor una silla, me acercan una silla acá. Voy a pedirle a William. Yo creo que se puede conversar, porque estoy convencido, Marta, como vos decías, este es un problema de diálogo. Yo creo que acá hubo teléfono cortado innecesariamente. No importa, pasar frente a la cámara, William, no hay drama. Vení acá, por favor. Yo creo que esto es muy importante porque me parece que esta crisis puede ser el inicio de un proceso más acelerado de la reforma educativa. Yo sé que Marta tiene que lidiar con una cantidad de burocracias espantosas que no las puede estar contando seguramente, pero me consta que esto es así. William. ¿Qué tal, William? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luis? Gracias por venir. A la teleaudiencia. Bueno, y ya la conoces a la ministra, Marta Lafuente. William. Hola, William. Voy a pedir que le digas dos cosas, William, de qué cosas son las que ustedes, digamos, les lleva a pedir que se vaya la ministra Lafuente hoy. Sí voy a pedir que seamos bien educados, ¿verdad? Que lo hagamos correctamente, porque, digamos, la idea es tener un diálogo civilizado acá, William. La ministra te escucha, la gente te está escuchando, William. ¿Cuáles son los reclamos concretos? Sí, nosotros claramente hemos llegado al acuerdo con la Organización Nacional Estudiantil a evitar cualquier tipo de diálogo con la ministra señora Marta Lafuente. Eso fue una decisión en general con la organización por el hecho de que nosotros solicitamos directamente su renuncia por el hecho de que compañeros representantes de la organización en las mesas de diálogos evidencian que realmente no se han realizado verdaderas soluciones a todas las problemáticas que se tienen en el sector educativo secundario y por eso esa es hoy nuestra postura. Bueno, pero me parece, William, estamos en una mesa, está la ministra acá, me parece que podemos conversar, o sea, más allá de las decisiones que tomen después los gremios. Pero lo que me gustaría es que aproveche este momento y le diga, ministra, estas cosas son las que nos llevan a nosotros a pedir que te vayas. ¿Cuáles son? Por ejemplo, nosotros tenemos un gran temor. ¿Cuál? Como estudiantes, como jóvenes, como personas que después vamos a asistir a la universidad, que vamos a formar familia, que vamos a tener hijos, que van a acceder también a una que van a tener la administración del país. Así mismo, ¿verdad? Tenemos una preocupación bastante alarmante, ¿verdad? ¿Cuál? Como es el tema de infraestructura. Una situación que colmó el vaso, por decirlo así, de nosotros los estudiantes, es el tema de lo que ocurrió en el Colegio Nuestra Señora de la Asunción, de lo que ocurrió en el Colegio Nacional de Lambaré y ya en varias instituciones de todo el país, esta cuestión de los derrumbes. Nosotros no podemos estar seguros, nuestros compañeros no pueden estar seguros de estar tranquilamente en sus aulas, ¿verdad? Okay. Porque viven con el temor de que el primero, entonces, infraestructura, lo que pasó en el Colegio Nuestra Señora de la Asunción y, bueno, la anécdota, por supuesto, tremenda del tema Lambaré que puede haber terminado con tragedia. Marta, ¿cómo está ese tema? ¿Por qué se avanza tan lentamente? Bueno, el tema del Colegio Nacional de Lambaré, nosotros nos hemos hecho cargo de ese derrumbe, terminando de derrumbar eso y construyendo una nueva infraestructura que estará en los próximos meses. Eso se ha construido por el municipio de Lambaré con fondos del FONACIDE
descentralizado. Por tanto, no es de nuestra administración ni de nuestra responsabilidad. Claro, fue el municipio de Lambaré. Y nos hemos hecho cargo del bloque nuevo, eso está en plena construcción y hemos acompañado todo el proceso humanitario de los estudiantes conjuntamente con el Hospital de Lambaré y el Ministerio de Salud. Ahora, el MEC no hizo esa un es la control respuesta. una vez que ellos terminaron, ustedes no hicieron un control del colegio. Esa es una obra que se hizo antes de que nosotros llegáramos y ese proceso está en investigación todavía. ¿Quién tenía que hacer el control? Claro, es decir, el tema de la fiscalización. Todavía están los responsables, nosotros hemos tomado las medidas. Colegio Lambaré. Bueno, Colegio Nuestra O sea, Señora. alguien en el Ministerio de Educación tenía que haber hecho el control y no lo hizo. ¿Están investigando quién? Están en investigación y nadie va a quedar impune porque ahí estuvo en riesgo la vida y, por supuesto, nosotros... Sí, eran más chicos y eso terminaba en una tragedia horrible. Absolutamente, absolutamente, y esa es una muestra de cuán responsables hay que ser con la calidad de las obras. Ese no fue un problema de recursos, ese fue un problema de negligencia de la administración y de corrupción. Ahora, Nuestra Señora de la Asunción. En el caso de Nuestra Señora de la Asunción, ayer hemos reiniciado las clases en la Universidad Unida, en el momento que ocurrió aquello, que a propósito es una zona que es patrimonio histórico, que es del siglo antepasado, que no está bajo la responsabilidad del ministerio. Nosotros hemos encontrado esa obra de la secundaria, donde estaban los chicos de la secundaria, que no fue afectado afortunadamente por este derrumbe, pero el cuerpo de bomberos nos ha dicho, ojo, porque aquí puede haber un efecto dominó y hay que evacuar. Instantáneamente lo hemos hecho, hemos acompañado la mudanza, hemos gestionado el cambio a otra institución y debo agradecer a todos los directivos, al presidente de la Universidad Unida, que gentilmente nos han cedido todas las salas de clase. Quiero terminar, Luis. Sí. Esa obra de infraestructura fue realizada también en el gobierno anterior y pertenece a una de las 111 obras que quedaron por el camino con los recursos del gobierno anterior y que quedó inconcluso. Nosotros hemos demandado a la empresa que dejó eso por el camino, siendo el gobierno anterior hoy ya no es proveedor del Estado porque fue castigado por la Dirección de Contrataciones Públicas, por tanto, digamos, dejó de ser proveedor del Estado. Hemos conseguido los recursos, más de 1.300 millones de guaraníes. Estamos encarando una obra. Justamente mañana seguramente va a salir la adjudicación de la empresa, que no solamente va a culminar la obra que quedó inconclusa, sino que va a ampliar también otros espacios de ese mismo predio, que a propósito es del Ministerio de Salud. Entonces, le hemos dado la atención. No se ha evacuado previamente porque la propia comunidad no quiso hacerlo. Yo entiendo que el desarraigo, dejar la zona, dejar la escuela, siempre es un problema. Bueno, después tuvo que venir esta alerta mayor que fue la caída, pero nos hicimos cargo de la emergencia y nos hacemos cargo de lo que es construir completamente la obra. Así que eso es en los dos casos concretos. Además de realizar proyectos para sumar recursos para atender más de 1.300 instituciones educativas. No es la solución y todos ustedes saben, tenemos una microplanificación que nos dice que buena parte de la infraestructura escolar necesita reparación y necesita inversión. Nosotros estamos haciendo el deber como debe ser. No somos magos. Y aquí hay responsabilidades ahora, desde Marta, hace mucho tiempo. Tengo que hacer la pausa, pero es muy importante esto que decían William. Y acá, por eso yo decía, hay que plantearse a nivel de sociedad cómo solucionamos esto. Porque hay un tema, William, que es muy importante. Hoy, la infraestructura de las escuelas, y los colegios, en el interior del país sobre todo, está en manos de gobernaciones y municipios por la ley del FONACIDE. Y han hecho cualquier cosa con esa plata. Tenemos que plantearnos si no llegó el momento de decir, bueno, ok, no subieron las gobernaciones, no subieron los municipios, hagamos un fondo común, metamos toda la plata otra vez acá y hay que empezar a reparar escuelas y colegios con un solo proyecto. Esto es algo que tenemos que plantearnos. Eso que ustedes dicen es absolutamente cierto. Está William Domínguez, está frente al Colegio República Argentina. William, vamos contigo.
Sí, buenas noches. Y este es el ambiente que se vive a estas horas aquí, frente al Colegio República Argentina. Están los estudiantes de distintas instituciones, así también representantes de diferentes organizaciones sociales que llegaron hasta aquí para brindar su apoyo a los estudiantes. Vimos a los campesinos, a integrantes de la OTEP, también a otras organizaciones que llegaron aquí para aportar principalmente lo que va a ser la alimentación para los estudiantes que van a permanecer en este salón. Son 10 en total los estudiantes que están en el salón del Colegio República Argentina. Eran en principio 30, pero finalmente 10 quedaron y tienen todo preparado para pasar la noche en esta institución. Al igual que los estudiantes que están aquí, familiares, este señor de la tercera edad que desde esta tarde está acompañando también esta movilización. Integrantes de la Policía Nacional que están sin armas. Ya cerca de las 8 más o menos salió la orden de la comandancia para que solamente aquellos efectivos de la Policía Nacional que estén desarmados custodien la institución, ya que fue un debate también esta tarde porque algunos al parecer rompieron la regla de seguridad en materia de estudiantes que se movilizan. Vamos a acercarnos a los chicos que están en el salón. Brevemente, chicos, ¿la ministra está escuchando? ¿Algún mensaje que le quieran dar? Un mensaje conciso. Nosotros no queremos dialogar porque ¿qué vamos a dialogar? Vamos a dialogar tu renuncia. Sinceramente, la única respuesta que esperamos en parte de ella es la renuncia y nada más. Eso mismo que dijo el compañero, nosotros solamente estamos esperando acá ya tu renuncia, ministra. A vos te decimos, nosotros no pensamos salir de acá. Nosotros, si vos querés dialogar con nosotros, vení acá, postrate acá. Te queremos acá, ministra, vení acá a hablar con nosotros si querés. Pero nosotros no pensamos salir de acá hasta que vos renuncies, ministra. Nosotros no vamos a dar ningún paso atrás. Podés invitarnos a todas las reuniones que puedas, pero nosotros vamos a salir de institución. Vamos a mantenernos firmes en esta postura. Los compañeros capaz se reúnen con ustedes, pero nosotros no salimos de este colegio. ¿Otros estudiantes podrían tomar otras instituciones? No te puedo confirmar, pero te puedo decir que es probable. Lo más probable es que se suman a otros colegios con la toma. Bien, los estudiantes, 10 en total que están en este salón de la institución, bueno, y van a permanecer aquí frente al colegio sobre Cerro Corá, que bueno, la Policía Municipal de Tránsito también está haciendo su trabajo de manera a que ya no circulen los vehículos esta zona, Luis. Bueno, gracias William. Yo tengo que hacer una breve pausa, vamos a seguir nosotros. Esto es muy importante lo que estamos haciendo, aunque no queden contentas las partes después con lo que se esté charlando, pero tenemos que conversar porque este es un problema que nos afecta a todos. Esto no es solamente de los estudiantes. Señores, el futuro del país depende de la educación. Y esto que están haciendo los jóvenes le puede dar un impulso a proyectos que existen. Yo sé que existen los proyectos, los conozco, pero la burocracia es espantosa y no sé si la voluntad política es la suficiente. Hacemos una breve pausa, vamos a seguir conversando. Difícil el diálogo, difícil, pero absolutamente necesario. No hay otro camino. Pausa y ya volvemos. Bueno, primero que nada le tengo que agradecer a la gente que nos está apoyando, por supuesto, para que el programa pueda salir al aire. Tigo 4G LTE dice, si sos como yo y te gusta mantener actualizadas tus redes sociales, aprovecha el corte y actualiza más rápido de lo que imaginás. Tu Twitter, tu Facebook, revisa tu mail, todo vas a poder hacer con la red 4G LTE más poderosa del Paraguay, el 4G LTE de Tigo. Envía un mensaje sin costo con la palabra 4G al 458 o ingresá a tigo.com.pi/4G chequeo y prepárate a disfrutar de esta experiencia. En Tigo, el centro sos vos. Bueno, antes de seguir con la conversación, quiero decir que esto es tan importante, señores. Imagínense 30 años atrás que un estudiante pudiera sentarse con el ministro de Educación, estamos hablando del régimen de Stroessner, a discutir el tema de cómo se está manejando la educación. Esto iba a ser absolutamente imposible. Bueno, la ventaja de la democracia es que nos podemos sentar a discutir, aunque no estemos de acuerdo, William, sobre el tema de la infraestructura, que es clave. Escuchaste lo que explicó la ministra. ¿Te convence? ¿Hay que ir mucho más allá de lo que estamos haciendo hasta ahora, William?
Bueno, está un factor muy importante, ¿verdad? Que está lo que se dice y otra cosa es lo que se hace, ¿verdad? Nosotros como jóvenes evidenciamos claramente que es una situación bastante alarmante la que se encuentra en la infraestructura de los colegios, en total precariedad. Es realmente una situación que nos alarma, que nos entristece, que nos hace sentir impotentes. Y lo que hemos vivido desde... Yo estuve varios años en mesas de diálogo. Ahora los compañeros representantes oficiales en la mesa con el Ministerio viven la misma historia, donde el Ministerio de Educación se compromete a varias soluciones que naturalmente después no se dan, ¿verdad? Y en el tema de responsabilizar netamente a los municipios o a las gobernaciones, me parece no sé, el Ministerio de Educación es el órgano rector principal de la educación y debería ser uno de los fiscalizadores principales de que esas construcciones, de que esas obras se lleven a cabo de una manera como corresponde. No podemos decir, bueno, el municipio tal es responsable o la gobernación tal es responsable, siendo que el Ministerio de Educación debería ser el principal propulsor de esos proyectos, el principal contralor, y no decir, bueno, son ellos y no nosotros. Ahora, es cierto que no hicieron nada. O sea, si viste el informe de la Contraloría, despilfarraron la plata, no la supieron usar, esa es la verdad. Ahora, ministra, 53 millones de dólares tiene el Ministerio de Educación para reparar escuelas y colegios, o 51 millones de dólares. Sí, más de 50 millones de dólares. Bueno, ¿y qué pasa con esa plata? ¿Por qué no se reparan todavía? Por lo menos las que se pueda, las que están en el plan. Bueno, ya están parte de esas 111 instituciones que hemos encontrado en el Yuyal, otras a la altura del techo, otras que no han comenzado y otras con problemas jurídicos. Bueno, parte de ellas ya están en fase de culminación, otras están en fase de adjudicación, que es la del Colegio Nuestra Señora de la Asunción, y los demás forman parte de este grupo de más de 500 instituciones que se están llamando a licitación: educación inicial, educación básica, educación media, institutos de formación docente. Así que todos los recursos que estaban en el Fondo de Excelencia para ser utilizados en infraestructura, nosotros hemos presentado los proyectos, nos han concedido después de evaluaciones, y te consta eso, Luis, y bueno, entonces ahora se hace una licitación. Se hace una gran licitación de 67 millones de dólares, un recurso que jamás fue invertido en la infraestructura escolar. ¿Eso no alcanza? No alcanza, todavía no alcanza. Tenemos otros recursos que estamos gestionando con la CAF, también con el propio... ¿Cuántas instituciones educativas hay en total? ¿Escuelas y colegios? Son más de 7.000. 7.000. Y tenemos un proyecto ¿Y cuántas hay que reparar? Hay que reparar por lo menos el 60, el 70%, requiere algún tipo de intervención. O sea, 4.000 o 5.000. En realidad, la inversión prevista para dejar óptimo el sistema educativo en términos de infraestructura y ya con equipamiento y las condiciones para el aprendizaje, tenemos que optimizar 5.000 instituciones, porque también tenemos que atender dónde se van a poner los recursos, porque este es un país que está creciendo en la zona urbana y la gente está abandonando el campo. Es más, tenemos muchas escuelas rurales que están siendo abandonadas y la presión por la matrícula, por los estudios en las zonas urbanas crece. Entonces, tiene que ser una inversión que plantee por lo menos una durabilidad de 20-25 años y que encare ese proyecto de largo plazo de tal manera que la inversión sea adecuada y efectivamente permita... Pero pregunto esto, ministra, o sea, nosotros tenemos plata ahí porque está lo del FONACIDE, que en este momento... Del Fondo de Excelencia. Sí. Yo creo que hay que eso distinguir... es lo del Fondo para la Excelencia, pero digo, FONACIDE tiene, ¿cómo son? 100 millones de dólares más o menos. 100 millones de dólares. Para reparar escuelas y colegios que reciben gobernaciones y municipios. Ok, yo pregunto, William, ¿no es el momento para sentarse con el gobierno, con los parlamentarios y decirle, señores, nosotros necesitamos que nos reparen las escuelas y los colegios? Se le dio la oportunidad a las gobernaciones y los municipios, no tenemos resultados. ¿No es el momento de sentirse, está la plata, acá está la plata es de todo? ¿Cuál es el plan del Ministerio de Educación? Estas son las escuelas y los colegios que hay que reparar. Juntemos la plata, metamos en un fondo y hagamos ya.
¿Se puede hacer eso, ministra? Nosotros tenemos el plan culminado, es decir, dónde hay que crecer, de qué tipo de instituciones hay que hacer, está el relevamiento, el cálculo, parte de los recursos, y bueno, esa ya es una construcción política. Tiene que hacer una ley, se tiene que cambiar. Se tiene que cambiar la ley, es una ley que precede a esta gestión. Cuando llegamos al gobierno, sí, ya estaba la ley. Nosotros ya encontramos esa ley y optamos por aplicar a los proyectos y arrancar los proyectos. Ahora, los primeros son los de educación inicial, que no es poca cosa. Yo creo que es muy importante tener en cuenta... Pero no se terminaron todavía. Tenemos 100 instituciones ya con 200 secciones, incluidas comunidades indígenas. Ahora, William, ¿es posible que el grupo de estudiantes, por ejemplo, plantee, bueno, modifiquemos la ley? O sea, cuestiones concretas, por eso te digo, porque si no, digamos, te pueden hacer el discurso, como le han hecho tantas veces, ¿verdad? Le tocan el violín y después no pasa nada. Pero cuestiones concretas, esta es la plata, estas son las escuelas y los colegios, que haga la ley el Parlamento, o sea, apretarle a todos, señores, esto no es una cuestión de la ministra ya, es el Parlamento, que el Parlamento haga la ley que modifique, que le saquemos a las gobernaciones y los municipios que estuvieron repartiendo nuestra plata y que se reparen las escuelas y los colegios. ¿Eso es posible, por ejemplo, William? De hecho que nosotros habíamos realizado ya una propuesta similar a la que vos mencionaste, sí, Luis, pero nosotros nos quedamos con la preocupación, bueno, podemos juntar todos esos recursos, podemos preparar para poder verdaderamente concretar soluciones, pero ¿qué nos garantiza que esos recursos van a ser bien administrados? Y ustedes, pero esa es nuestra verdadera preocupación. Tenemos pues lo que pasa enormes es que, casos de corrupción. Lo que pasa es, William, ni vos ni yo vamos a tener jamás garantía de que no se van a robar la plata. Lo único que podemos hacer es controlar, denunciar y romper las pelotas si es que les pecamos con la mano en la lata para que se vayan presos. Pero si no, vos sabés, William, que garantía no vamos a tener nunca. ¿Y cómo podemos mínimamente poder estar tranquilos cuando en situaciones, por ejemplo, donde hay corrupción o hay malversación de fondos o hay sobrefacturación, el mismo Ministerio Público o los mismos representantes que deberían de solucionar eso esconden a los responsables de esos ¿Cuál, actos? por ejemplo? Vamos a ir a las otras. Uno era infraestructura, que obviamente esto está, digamos, verde todavía, ¿verdad? Pero es infraestructura. ¿Cuál es el otro reclamo que ustedes hacen concreto, güey? Y concretamente el tema del almuerzo escolar. Ajá. Y no sé... esto que se publicó en estos días. El tema del almuerzo escolar, y te digo por qué. Hay datos, por ejemplo, de que el 57% de lo que se distribuye el almuerzo escolar es tirado a la basura. Sí. Y algo que del Ministerio de Salud. Sí, y algo que realmente nos indignó y que podemos decir que nos llamó mucho también la atención es el tema del Colegio Fe y Alegría, que queda en Luque. ¿Qué pasó? ¿Verdad? Que figura como uno de los beneficiarios del almuerzo escolar, pero nosotros al visitar esa institución nos enteramos de que nunca recibieron. ¿Verdad? O sea, pero aparece en el registro. Aparece en el registro. ¿Dónde está el colegio? En Luque. En Luque. Bueno, ahí tenemos otra vez otro problema de las gobernaciones y los municipios, porque creo que el Ministerio de Educación solamente tiene Asunción. Sí. O sea, Luque, Fernando, tienen los municipios. En la definición de políticas tenemos responsabilidad nacional con la Dirección de Contrataciones Públicas, el Ministerio de Salud, se han cambiado todas las especificaciones técnicas para adaptar la alimentación acorde a la edad. El Ministerio de Salud dice y vamos trabajando y todos tienen que respetar. Pero sí, la administración de la alimentación escolar en Asunción, por ley, es responsabilidad del Ministerio de Educación. ¿Y el Luque es del municipio de Luque? Municipio y gobernación. O sea, si ellos no estaban recibiendo y aparecen los registros, hay que preguntarle a la municipalidad de Luque y a la gobernación dónde se fue la plata, porque teóricamente se estuvo gastando. Estamos otra vez con el mismo problema que teníamos con el tema de infraestructura. Resulta que hoy son gobernaciones y municipios los que tienen que dar la merienda escolar porque ellos se quedan con una parte de la plata de Fonacide. Así es, ¿verdad? Pero también queremos tener un respaldo de nuestros representantes principales en el área de educación que garantice realmente que pueda haber solución y que lleguen esas meriendas escolar, porque realmente al fin y al cabo los que envían los datos al Ministerio de Educación son los directores, ¿verdad? Para hacer la distribución y la cantidad del almuerzo escolar. Ahí quiero intervenir, William, y toda la teleaudiencia. Nosotros estamos trabajando por la construcción de un dato
que es el registro único del estudiante, porque en verdad es una costumbre falsear los datos, mucho poco, y eso genera una cantidad de problemas para el beneficiario. Porque ¿Cómo eso? A ver. Claro, estos son llamados plurianuales. Quiere decir eso que cuando nosotros llegamos encontramos que todo el servicio de alimentación estaba concentrado en comidas deshidratadas y eran contratos cerrados. ¿Qué quiere decir eso? Que son llamados a licitación generalmente para 2 años para un determinado número de estudiantes. Voy a poner el caso de Asunción, aproximadamente 35.000 para merienda, alrededor de 31.000, 32.000 para almuerzo escolar. Bueno, entonces, cuando es contrato cerrado, significa que van y sirven el menú con una matrícula teórica, en el sentido de que vos tenés que llamar contra un número determinado cuando haces el llamado. Lo haces 2 años antes. Bueno. Contra X cantidad de alumnos. Contra X cantidad vos compras de comida para X cantidad de alumnos. Claro, por 2 años. comprás para 30.000. Claro, pero el segundo año no sabe cuánto va a haber. Resulta ser que hay una movilidad, porque puede que haya 30.000, pero distribuido de otra manera. En el colegio de William pudieron haber estudiado durante un año, 55 alumnos en una sección, el siguiente año pudo haber quedado con 45 alumnos. Entonces produce un desfasaje. Entonces lo primero que hemos hecho es, en el cambio de la ley de alimentación escolar, obviamente cambiar la composición, que pasamos a los alimentos frescos. De 90% de comida deshidratada, hoy tenemos 90% de alimentación proveniente de la agricultura y hoy 10% por obligación de la agricultura, digamos, en el día, familiar. ¿Para cuánta gente hay que hacer la comida? La calidad estoy hablando, lo cual significa todo un cambio de cultura. Bueno, lo segundo es pasamos a contratos abiertos. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a pagar por la cantidad de platos servidos o por la cantidad de chicos que consumen el alimento. Entonces eso va aproximando realmente y va haciendo más eficiente el uso de los recursos y no nos equivocamos con la presencia de los niños, porque una escuela puede tener una determinada actividad en la semana, los niños no van ese día. Si yo tengo contrato cerrado, esa comida se pierde y tengo que pagar. Si es contrato abierto, les cuento una experiencia. En el caso de la merienda, llegó un año en el cual pasamos al siguiente año 3 meses más de provisión porque el año anterior, por distintas razones, ahora, los niños no consumían. Marta, quiero hablar del registro único. Sí, este dato va a suponer que cada estudiante se va a tener su identificación y todo su historial educativo independientemente del colegio en el cual estudie, y ya nadie va a poder falsear los datos. Los datos son fundamentales para formular política pública, para administrar eficientemente los recursos y para dar satisfacción como los niños y los jóvenes son sujetos de derecho. ¿Eso va a resolver el problema, por decirte, en San Pedro, cuando vos tenés un colegio en todo el país? Solo nos falta culminar ya en determinados ciclos. La educación secundaria ya está teniendo su registro. Pero ¿y cómo va a garantizar el MEC, por ejemplo, en un colegio de San Pedro donde es la gobernación del municipio el que se encarga del almuerzo? Igualmente nosotros estamos haciendo depender de la microplanificación la dotación de todos los servicios educativos, es decir, que haya un dato de estado que se actualiza, y para eso quiero pasar al otro componente fundamental, porque aquí no es solamente dinero y infraestructura, se trata también de educarnos como sociedad a participar, a controlar y a tomar decisiones. Esta es la primera administración que está generando una política de participación en donde, como en algunas universidades, sobre todo las nacionales y algunas de gestión privada, los estudiantes van a formar parte del equipo de gestión institucional de tal manera que no solamente sean sujetos de la agenda, sino que sean parte activa del análisis del problema, del control, del acompañamiento y de la construcción de lo que pasa día a día. Porque suena muy lindo, Marta, pues yo me imagino un colegio público en el interior del país. En este momento están en plenas elecciones, en escuelas y colegios renovando sus autoridades. Y queremos ¿centros de estudiantes? Centros de estudiantes, clubes, academias,
quién Parlamento maneja eso? juvenil, los propios estudiantes. Padrón abierto, ellos formulan su proyecto, Eso están no se en está plena... manejando políticamente para que sea centros de estudiantes afines Justamente al es gobierno. para que ellos aprendan a participar, aprendan al autogobierno, aprendan a discutir y a construir lo que hoy se llama las competencias blandas. Si queremos dialogar, tenemos que hacerlo desde muy pequeños. Bueno, el almuerzo. Tenemos una respuesta que, bueno, para digerirla la verdad que es bastante complicado, pero entiendo que es todo un proceso burocrático esto. Estamos aumentando los controles semanales de tal manera que haya un ajuste entre lo que se compra y se sirve. La costumbre, la alimentación, las verduras me van a decir que no todos quieren comer. Eso pasa en casa y pasa en la escuela, se nos reproduce en la escuela. Entonces, al aprender a alimentarse como señala el Ministerio de Salud en su olla nutricional, pues bueno, no es del gusto de todos, Ahora, pero hay que aprender. Ahora, Marta, ¿pero eso qué quiere decir? ¿Cuándo nosotros le podemos decir a los estudiantes que están escuchando, desde tal fecha el almuerzo va a funcionar y le va a llegar a la escuela y los colegios? De hecho, en Asunción nosotros estamos distribuyendo a las instituciones que forman parte del programa, que es un servicio casi universal. Pero se tira la mitad, dice el Bueno, informe de salud. pero hay que... Bueno, primero, ese informe de salud hay que ponerlo en contexto. Si queremos hacer una generalización de lo que se consume en Asunción, se debieran tomar por lo menos 350.000 raciones. O sea, está mal el como informe de muestra, salud. es una foto. Es una foto. ¿Es una foto mal hecha? Es una foto y yo con una foto no puedo llegar a una conclusión de esa naturaleza. Pero ¿para qué sirve una foto? Para alertar y para tomar las medidas. Se aumentaron los controles, se están realizando todos los esfuerzos por una supervisión, por el control de calidad de la alimentación, porque nos dicen, bueno, el olor de tal menú no nos gusta. Bueno, ahora, ¿qué estamos haciendo? El día anterior estamos confirmando cuántos niños y cuántos jóvenes van a alimentarse escuela por escuela. Imagínense, son más de 32.000 estudiantes que diariamente reciben eso. Espera un poco, Marta. Quiero ver si esto le está aterrizando. William, de todo lo que estás escuchando, digamos, ¿esto le puede convencer a tus compañeros, ellos que están escuchando? Yo entiendo que esta es una cuestión muy emocional, ¿verdad? Estoy harto, estoy cansado, quiero el cambio. Yo escucho toda esta explicación burocrática, en el buen sentido del término, Marta, burocrática de cómo tiene que funcionar el Estado. ¿Le va a convencer esto a los estudiantes, William? Y puedo decir con total seguridad de que no le va a convencer para nada a los compañeros. Y es algo que vemos naturalmente también en las reuniones con el Ministerio, ¿verdad? Números, palabras, técnicas. Bueno, pero reciben el almuerzo escolar. Mira, reciben por primera vez la colación. Todos los estudiantes de los colegios nocturnos están recibiendo su colación. No tenían ese servicio. ¿Qué es la colación? La colación es una merienda reforzada que se sirve a las 6 de la tarde para los que llegan en el turno noche. Están muy satisfechos los estudiantes con esto, merecidamente, porque realmente son personas que trabajaron 8 horas, muchos ganan menos del salario mínimo y llegan al colegio queriendo la movilidad social y bueno, entonces hay que tratarlos dignamente y se ha aumentado los recursos como para poder dotarles de esta alimentación. Al igual que varios colegios que tienen doble jornada, es decir, jornada escolar completa, entonces a ellos también le estamos sirviendo el almuerzo. Déjame, yo quiero entender sobre todo, William, quiero que me digas lo que sentí, porque esto es muy importante. Aquí hay una cuestión de sentimientos, Marta. Yo entiendo que estos jóvenes están hartos, se hartaron de ser siempre el último orejón del tarro. ¿Cómo nos vamos a hartar cuando estamos construyendo? ¿Por qué no parte podemos sobre el poner proceso. posiciones y ayudarnos a fortalecer esta política? Ahora, yo le no pregunto, son solo palabras, son con hechos. Correcto, y con rendición de cuentas y con la posibilidad de participar cada vez más. Ser partícipe de la toma de decisiones de lo que pasa en el colegio, bueno, ese es el sueño que se tuvo. En dictadura no se pudo, en democracia sí se puede. William, quiero que me hables de lo que están sintiendo, ¿verdad? O sea, ¿por qué para usted el tema es que Marta se tiene que ir? Que se vaya la ministra, porque digamos, este proceso no va a ser más rápido porque se vaya la ministra, evidentemente, ¿verdad? ¿Por qué para usted esa es una cuestión, digamos, innegociable en este momento? Y esa fue una postura, ¿verdad?, que tomamos entre los compañeros en general por el hecho de que
todos coincidimos de que no hemos evidenciado ninguna solución concreta ante ¿Quiénes todas las... todos? ¿Quién, Nosotros cuántos? como Organización Nacional Estudiantil Ajá. aglutinamos aproximadamente 34 colegios. ¿Hicieron una asamblea? Hicimos un conversatorio Ajá. entre representantes de varias instituciones, Ajá. pero ahí llegamos a esa conclusión. En cuanto a la cuestión del por qué solicitamos la renuncia de la ministra, y también al mismo tiempo solicitamos la reingeniería total del Ministerio de Educación. O sea, Bueno, no pero ¿qué es la reingeniería? Porque suena muy bien, ¿verdad? Pero Sí. ¿qué es? Y nuestra propuesta del por qué solicitamos la reingeniería es que prácticamente todo sea nuevo. Direcciones... O sea, que se vayan todos. Que se vayan todos. Que se vayan Que todos. venga, o sea, no es solamente la ministra, quieren que se vayan todos. Esa es la propuesta y la postura quién por viene, parte de la William? organización. Y nosotros esperamos realmente, porque hemos escuchado, bueno, se va la ministra, puede venir otra persona igual, o hasta escuchamos, puede venir una persona que se desempeñe peor, y nosotros estamos con ese temor, pero no tenemos opciones hasta ahora, nos sentimos impotentes, nos sentimos sin otra opción, y las medidas que nosotros estamos haciendo ahora no es porque nosotros queremos hacer, porque a nosotros no nos gusta estar encerrados en un colegio, a nosotros no nos gusta tener que dejar nuestras camas a la noche para estar en una vigilia. ¿Y ustedes creen que la salida de la ministra va a cambiar eso? Y esa es nuestra esperanza. Nosotros esperamos realmente que después de esto tengamos soluciones concretas, de que realmente se nos tomen en cuenta y de que puedan hacer una verdadera esperanza de que podemos tener una mejor educación en el Paraguay. Esa es la postura de la organización. Ahora, esta conversación, ¿no es posible que siga? O Se sea, hace una mensual, conversación... esta conversación tenemos mensualmente y William ha formado parte de esa conversación. O sea, ustedes ya conversaron antes. Una vez al mes. Sí, y justamente por eso también como una persona que ya participó de esas mesas de diálogo, puedo decir concretamente que hasta ahora no hemos visto ninguna solución concreta a las problemáticas que tenemos, justamente por eso. Bueno, yo les agradezco, te agradezco Marta, te agradezco William. Digamos, este es un intento de poder un poco conversar. Entiendo que es bien complicado. Por un lado están todas las ansias que tienen del cambio rápido y por el otro lado toda la burocracia espantosa que hay en el Estado. Nosotros seguimos, yo quiero reafirmar ante toda la ciudadanía que nuestra vocación de diálogo, de hecho en el sector social no se puede construir sin diálogo, sobre todo en democracia. Y las soluciones en la democracia a veces tardan más, pero son las mejores, así que nosotros reiteramos nuestra invitación con la organización Juntos por la Educación, la Secretaría de la Juventud, porque efectivamente se den las condiciones para que podamos conversar y aquí, reitero, hay equipo, hay agenda, hay sentido y creemos que estamos en condiciones... ¿Vos no vas a renunciar? No. ¿Hablaste con el presidente? Todos los días hablamos. ¿Cuándo hablaste hoy, por ejemplo, por última vez? ¿A la tarde, después de tu conferencia de prensa? A las 7, a las 8 de la noche. ¿Y el presidente qué te dice? Quédate, no te vayas, no renuncies. ¿Qué te dice el presidente? Hablamos de lo que tenemos que seguir haciendo, de nuestra agenda y del empeño que tenemos que poner y la reiteración de que él está disponible, abierto y nada quiere más que sigamos abogando por la política de diálogo. ¿Y por qué no habla él, Marta? En cualquier momento puede hablar, pero para eso estamos nosotros como Ministerio de Educación, somos los responsables, somos el ente rector de la educación y es un tema educativo. En el momento que sea posible ¿Y si esto se pone peor, Marta? Espero que no. Nosotros ponemos nuestra voluntad de que no empeore. De la misma manera también quiero mencionar a la ciudadanía en general que rendirnos no está en nuestra agenda nosotros hasta tener en mano o poder evidenciar la renuncia de la ministra Marta Lafuente. Vamos a continuar. Rendirnos, William? O sea, no se suena como... No es una guerra, en definitiva. Pero es una expresión, ¿verdad? Porque es así como nos sentimos, ¿verdad? Y no solo lo digo yo, lo dicen varios estudiantes. Y no estamos tampoco siendo manipulados, como se dicen muchas veces, porque nosotros somos los que vivimos esa realidad y estamos cansados de esa realidad. Bueno, hemos escuchado las posiciones. Gracias, ministra. Gracias, William.
Ojalá que siga el diálogo, la conversación. No es cualquier tema el que estamos definiendo, estamos hablando de la educación. Tenemos que hacer la pausa, voy a venir enseguida, vamos a tener más invitados. Yo les agradezco esta primera parte, creo que fue muy importante, un primer intercambio por lo menos de pareceres y esperemos que esto siga. Pausa, ya volvemos. Quería estar... Bueno, vamos a seguir conversando. Escuchamos nosotros, por decirlo así, a las partes en este debate, pero esto es mucho más profundo. Cuando hablamos nosotros de queremos cambiar la educación, ¿qué queremos cambiar de la educación? No es tan simple, ¿eh? ¿Qué cosa? No es solamente una cuestión de plata, es bastante complejo. Pero antes de contarles ya con quién estoy en la mesa, voy rápidamente con William, que está frente al Colegio República Argentina. William. Así es, y los chicos están preparando todo aquí para pasar la noche. Incluso estamos viendo ya un operativo de limpieza para dejar todo en orden el lugar. Los chicos que están adentro del salón se están organizando también. No se van a mover de este lugar, de Cerro Corá, porque están cerrando la calle Cerro Corá. Los vehículos están tomando Brasil para tratar de salir del centro de la capital. Durante la tarde hubo algunos inconvenientes con la policía, se trató de conversar con ellos, estaban los representantes de diferentes organizaciones aquí. Vamos a hablar con los jóvenes. ¿A qué organización representas? Bueno, yo soy un joven estudiante de la maestría de Derecho UNA, que estoy acompañando nada más a ellos. Yo estoy en la facultad, pero así como acompañamos UNA No Te Calles, también estamos con esta lucha, porque yo creo que la lucha estudiantil es más allá de secundario y universitario, es en general, ¿verdad? Entonces, por eso estamos acompañando esta lucha, porque yo creo que el Paraguay, a pesar de todas las necesidades que tiene, la necesidad número uno que tenemos es la educación. Vale, gracias. Bien, están presentes los representantes de UNA No Te Calles. Aquí hay un vecino, Luis, esto para resaltar, que está ayudando a los jóvenes para dar energía eléctrica y también un equipo de sonido. Estamos viendo este pequeño negocio, incluso están viendo y escuchando el programa para ayudar a los jóvenes. Más de 200 personas aproximadamente están aquí sobre Cerro Corá. Esto va a seguir hasta mañana y como ya escuchábamos en la nota anterior, los jóvenes amenazan con tomar otras instituciones, Luis. Bueno, gracias William, gracias. Esto va a seguir evidentemente toda la noche. Yo les cuento que estamos transmitiendo esto por Radio Monumental, por la 1080 AM, así que también la gente nos está escuchando en este momento. Bueno, ya están conmigo acá en el estudio el padre Jesús Montero Tirado. ¿Qué tal, padre? ¿Cómo estás? Gracias por venir. Encantado de saludarle, Luis. Un gusto estar acá. Bueno, el padre hace años que está trabajando en el tema de la reforma educativa y vamos a hablar un poco de qué es lo que hay que cambiar en la educación. También está con nosotros Bernet López, él es representante de la UNEPI. Hola, ¿Bernet es? ¿O Bernet? Bettner. ¿Cómo Bettner, es? Bettner. Bettner. Sí, así es. Vamos a escribir mejor, chicos, acá. Bettner, no Bettner López y Lía Rodríguez, también representante de UNEPI. Hola, Lía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, primero le quiero preguntar a ustedes, ¿ustedes también quieren que la ministra renuncie? Sí, estamos también en campaña por eso. ¿Por qué? Y porque vemos que ella está implementando un sistema autoritario y extronista dentro de las instituciones, donde los centros de estudiantes no se pueden organizar libremente y justamente a raíz de esto no pueden reclamar sus derechos y al no poder reclamar sus derechos justamente se dan todos estos hechos de corrupción justamente que se están mencionando diariamente. Entonces, nosotros vemos que no se puede trabajar más con esta señora por el hecho de que en realidad a nosotros no nos escucha, no nos tiene en cuenta, no toma en cuenta nuestros pedidos y bueno, nos ningunea prácticamente y antes de establecer un diálogo, lo que establece es un monólogo. ¿Por qué? Porque lo que hace es, a la hora de reunirnos con ellos en las mesas, lo que ellos hacen es dar información de lo que están haciendo supuestamente y a la hora de que se dé realmente esa participación estudiantil que ellos dicen, en realidad no es tanto así. O sea, es una reunión donde nosotros escuchamos lo que ellos dicen y lo que nosotros decimos en realidad no tiene importancia. en cuenta, claro.
Lía, la misma posición. Lo mismo. Bueno, padre, bueno, están hablando los chicos, por supuesto, de que tenemos que cambiar la educación. De eso nadie tiene la menor duda. Sin Ahora, duda. ¿sabemos ya hoy qué es lo que hay que cambiar de la educación? ¿O cada quien tiene su propia visión de qué es lo que hay que cambiar? Bueno, hay distintas visiones, obviamente, porque el tema es muy complejo, es sistémico. En mi opinión, lo primero que hay que cambiar es cumplir la Constitución Nacional, que no se está cumpliendo. ¿En qué artículo? El 75 dice claramente que la educación es responsabilidad de la sociedad, punto. Y en particular recae en la familia, el municipio y el Estado. Bueno, aquí se le está pidiendo cuentas a una parte del Estado, que es el Ministerio de Educación y Cultura, pero no se pide cuenta ni al municipio, ni a la familia, ni a la sociedad. Los sociólogos de la educación dicen claramente que el resultado de la educación se debe el 30% a la familia, el 60% a la sociedad y el 10% a la escuela. Mientras estemos poniendo el acento en pedirle responsabilidad solamente, exclusivamente al ministerio, no estamos cumpliendo lo que es el proceso educativo de toda persona, de todo ciudadano. Por eso mi propuesta es que se cumpla la Constitución. Hay que exigirle a los municipios lo que tienen que hacer, hay que exigirle a la familia lo que tiene que hacer y hay que exigirle a la sociedad lo que la sociedad tiene que hacer. De balde los maestros pueden estar insistiendo en los valores éticos si luego la sociedad es corrupta en un porcentaje tan alto y en puestos especialmente significativos por estar cerca del poder o de privilegio, manifestándose entonces que para qué estudiar, para qué trabajar, si se puede conseguir la riqueza de otra manera. Para mí el punto fundamental es cumplir la Constitución, que no se está cumpliendo. Ahora, ¿y cómo se aterriza eso? Cuando hablamos de, caramba, 60% de la sociedad, una sociedad desestructurada como la nuestra, con una sociedad civil que recién ahora está aprendiendo a tener participación pública, muy torpemente a lo mejor, ¿cómo se construye ese 60%? Bueno, para mí todas las estructuras de la sociedad, que no está organizada como estás diciendo, la sociedad civil debe organizarse, la sociedad política debe ayudar para eso, no para sus intereses personales o grupales o de partido, y consecuentemente será posible la participación orgánica de la sociedad. De lo contrario, habrá grupos que den testimonio de buena educación y otros que no lo están dando, obviamente. Los medios de comunicación, ustedes que trabajan en esto, tienen una responsabilidad extraordinaria. Los clubes, incluidos los deportivos, tienen también responsabilidad. Las iglesias tienen responsabilidad. Las organizaciones familiares tienen responsabilidad. En general, todas las asociaciones, todos los clubes, todos los que están organizados, ya directamente tienen responsabilidad. Ahora, en ese 10%, que es cierto, le cargamos toda la tinta, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que falla, padre, en ese 10%? ¿Cuál es la falla más importante? O sea, ¿es un problema de infraestructura? ¿Es un problema de la merienda escolar? ¿O es un problema del maestro? Las tres cosas son problemas, hay que reconocerlo. Pero es un problema heredado. Eso no se ha incubado en 3 años o en 2 años y medio que lleva la ministra Marta. Eso lo ha recibido y se intenta corregir, es decir, hay indicadores de qué temas que se están corrigiendo. Había 1000 planilleros que ella ha sacado del ministerio. Lógicamente son enemigos, lógicamente. Cuando empezó el gobierno de Lugo, había en el ministerio 2 viceministros. Al acabar Lugo había 5 viceministros. Cuando empezó el gobierno de Lugo había 15 directores generales y 31 directores de departamento, 46 en total. Al acabar Lugo había 31 directores general en vez de 15 y 100 directores de departamento. Es decir, se infló, se cargaron 4.000 administrativos en Asunción y 1.000 en el interior que no hacían falta. Se metieron sin licitación 257 supervisores que entraron puestos a dedo. Los políticos han intervenido, Marta no lo ha permitido, presentando carpetas y proponiendo operadores políticos para profesores o maestros, para directores, para supervisores. Lógicamente
así la educación no ha funcionado porque ha habido una presión corrupta por parte de políticos, incluso de partidos que se han prestado a esto y el resto que estamos diciendo, ¿verdad? O sea que hay trabajos que hacer que han dado este resultado. La infraestructura está mal porque no se ha trabajado ahora mismo. En 2 años y medio es imposible corregir las deficiencias que ha habido. Como se acaba de decir en la parte anterior de tu programa, el FONACIDE se ha entregado a los intendentes para que hagan y bueno, ya sabemos lo que ha pasado. Han robado el dinero directamente y no dan cuenta, no quieren dar cuenta. Es decir, es verdad, el 10% tiene responsabilidad en la formación de los maestros, que no se ha dado en la etapa anterior, fue un fallo de la reforma educativa, a pesar de que el Consejo Asesor insistió, incluso discutió violentamente con los responsables entonces del Ministerio, porque había 23 millones de dólares del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, prácticamente con un crédito blando, tan blando que era casi regalado, que nosotros pedimos que se dieran para formación docente y no se dieron para formación docente, sino que se derivaron a otro proyecto que ha sido intrascendente, de hecho. Esto fue bajo la administración de Nicanor Duarte Fruto, ¿no? Así fue, sí. Importante recordar después porque hay que ver dónde se va perdiendo. ¿Tengo que hacer el corte o me decís en 4 minutos? En 4 minutos. En 4 minutos el corte, tengo 4 minutos. Bueno, le quiero preguntar justamente a Lía y a Bettner. Yo me pregunto, ¿qué pasa si se saca a Marta Lafuente y nos meten a un político, verdad? Porque también existe el riesgo de lo que decía el padre, ¿no? Yo creo que se ha frenado a algunos grupos políticos. No sé si ha sido una maravilla tampoco el tema, ¿verdad? No sé si se filtraron igual, pero parece que hubo un freno. ¿Qué pasa con ese riesgo? Porque a mí me resulta corto nomás decir, bueno, le sacamos a la ministra y después ¿qué? ¿Quién se queda? ¿Qué cambia con eso? Y mira, nosotros como organización tenemos la postura justamente de no atacar a la persona que está a cargo, en este caso de la cartera educativa, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque en realidad acá no importa quién está. Puede ser Marta, puede ser otra persona, puede ser cualquiera. ¿Por qué? Porque la política es de gobierno. Claro. O sea, acá la política es de gobierno, públicas, claro, sí. Son políticas públicas. Pero, ¿qué pasa? Nosotros acá, sea quien sea el ministro, se cambie o no, nosotros vamos a seguir exigiendo una mejor educación. Y ojo, que si nosotros estamos pidiendo la destitución de una ministra, claramente el Ejecutivo tiene que darse cuenta que no le puede meter a cualquiera. Tiene que meterle realmente a alguien que sea competente para el cargo y que realmente pueda dar respuesta a alguno de los pedidos que nosotros hacemos. Porque eso es en realidad el motivo que llena el vaso. No hay respuesta a lo que nosotros pedimos. Si bien nosotros sabemos que la educación tiene un largo problema y que no se puede resolver de manera rápida y sencilla, sabemos que tiene que haber respuestas concretas, que te den el aval de que realmente se está haciendo algo por la educación. Pero acá son solamente meros discursos políticos que no llevan a ninguna acción. O sea, es algo así como cambiemos de jugador porque con este jugador ya no conseguimos los goles. Veamos claro, si con otro jugador con la ministra ya conseguimos. no es creíble. Sí. O sea, la confianza se perdió totalmente. Okay. No se puede dialogar. Entonces, tiene que entrar alguien que realmente se ponga los pantalones y que haga algo, ¿verdad? Acá no importa quién sea. Acá lo que importa es la política que hace. Ok. ¿Lía? Y lo mismo, como dice, con Marta nosotros lo que denunciamos es el autoritarismo, ¿verdad? Que rompemos así toda mesa de diálogo, ya nos negamos, ¿verdad? A charlar, a hablar, porque ella realmente no nos escucha, ¿verdad? O sea, como siempre dice Bettner, ¿verdad? No, nos toma el pelo. Entonces, lo que exigimos es la renuncia inmediata de la ministra Marta Lafuente, rompiendo toda mesa de diálogo. Ok. Tenemos que hacer la pausa, enseguida vamos con el último bloque. Son, por un lado, la coyuntura, la situación con la ministra de Educación, por el otro lado, el tema de fondo, la reforma educativa. ¿Qué es la reforma educativa? Y esto es muy importante, esto es lo que decía el padre Montero Tirado. Hoy parece poco 23 millones de dólares, pero estamos hablando de hace más o menos 10 o 15 años. 10 o 12 años fue esto, ¿no? 23 millones de dólares, formación docente era la clave. No se permitió eso, se gastó la plata en otra cosa. El Parlamento permitió que se crearan estos institutos de formación docente que aparecieron como hongos, que largaron personas que no tenían capacidad mínima para educar, fueron contratados por el Estado
y hoy son como un cáncer dentro. Ellos también son víctimas, ¿eh? Ellos también le vendieron el paquetito, les pagaron el sueldo y están ahí atados. Hoy no saben hacer otra cosa. Vamos a hablar también de eso. Pausa, ya volvemos. Bueno, a ver, una pregunta primero con los chicos. Con Marta ya no se puede entonces la comunicación, está cortada. ¿Hay alguien en el Ministerio de Educación con quien ustedes tengan afinidad y haya conversación? Nosotros, en realidad, conversamos con la ministra, con la viceministra y con la directora de la media, ¿verdad? Que es con lo que más establecemos contacto. Pero en realidad los diálogos ya están cortados porque vemos justamente que ya no hay posibilidad de dialogar con esta gente porque es un diálogo disfrazado más bien. O sea, para ustedes es no solamente que se vaya la ministra, que se vaya ella, la vice, o sea, que se vaya toda la cúpula. Claro, y si se va la ministra, obviamente se va el equipo que encabeza todo. Ah, no, porque se puede quedar la viceministra, eso pasa a menudo. Se va la ministra y se queda la viceministra o el viceministro. Claro, pero obviamente... o sea, para ustedes es que se vaya toda la cúpula del ministerio. Sí, claro que sí. Tiene que entrar gente competente. Ya, y si les ponen un ministro, ¿qué dice? Digo, un político, ¿qué dicen? Y bueno, como te dije, no importa acá quién sea, lo que importa es lo que hace. Ajá. O sea, no es que se van a volver locos y de repente aparece ahí, qué sé yo, Marito Abdo Benítez, por decir nomás un nombre, ¿verdad? Punto. No, pero en serio, un político. Y hay que ver su trabajo. Exacto. O sea, tampoco es que van a decir, no se van a poner a elegir ministro, no importa. No nos cerramos. A conversar con quien, si es que se da el cambio, por supuesto. Claro, acá lo importante es que la persona realmente pueda dar respuestas y pueda dar hechos concretos, no solamente palabras. Padre, la conversación está medio cortada, con un grupo de jóvenes, por supuesto, pero creo que está cobrando fuerza, hay más gente que los está apoyando. ¿Es posible seguir con este proceso en esa situación? O sea, yo considero que hay varios cortes posibles de análisis. Uno es que supongamos que está cortada, irreversible la situación. De ahí a la sanción que se le pide, tiene que haber justicia. Es decir, ese delito, llamémosle así, ¿es suficiente causal para que la ministra se retire de ministro? ¿Quién es el juez acá? ¿Ustedes son parte denunciante y juez al mismo tiempo? A mí eso no me encaja en una democracia. Yo creo que lo que está en juego acá, para mí, no es la ministra, sino es qué concepto de derecho, de justicia, de ética y de Estado de Derecho tenemos en el país. Para mí el tema es mucho más profundo, porque hay delitos muy claros que están afectando directamente a la educación de la sociedad, como senadores que han sido sorprendidos en corrupción y con chicanas y con epiqueyas siguen impunes. Hay diputados en la misma situación. Hay quienes están con ley de incompatibilidad ejerciendo 2 cargos que no pueden hacerlo contra la ley. Y la ley es suprema. Nadie está por encima de la ley y sin embargo nadie protesta. Y es persona que ocupa cargo de rector y de diputado y ningún estudiante protesta. Y eso va contra la ley y por encima de la ley no hay nadie. Es decir, el problema aquí es de Estado de Derecho. Si estamos en un Estado de Derecho o realmente aquí cada uno puede tomar la justicia por su cuenta sin escuchar a la parte que está denunciada, sin darle el derecho de defensa y sin darle el derecho de inocencia mientras no se demuestre la culpabilidad. Ahora, yo pensaba, padre, más en cómo aplicarse una política pública si la principal responsable de aplicar la política pública ha perdido conexión con los principales beneficiarios, que son los estudiantes. O sea, más allá de que sea justo o injusto, Totalmente. En términos políticos, ¿no? Bueno, en términos políticos, evidentemente que el diálogo hay que mantenerlo. Eso es evidente. No sé hasta qué punto el diálogo está roto o no, porque yo no he participado en eso y no puedo juzgar. Lo que pasa es que una parte juzga que está cortado, la otra parte juzga que no. Entonces, alguien tiene que dirimir eso, que no son precisamente las partes. Alguien tendría que escuchar y decir, como juez, efectivamente está cortado o no está cortado. Que una parte diga, yo no quiero ya hablar más porque usted no me escucha,
Es una parte la que lo está diciendo. Y a lo mejor tiene razón. Yo no digo que no, pero lo que sí digo es que alguien imparcial tiene que juzgar la situación, porque de lo contrario, el que se considera víctima es al mismo tiempo juez. Y eso no puede ser, no es correcto. Bueno, algo que quieran agregar, chicos, porque se me acabó el tiempo. Para hablar un poco del tema también, a mí me parece que es un punto de vista un poco exagerado, ¿verdad? Pero hay que tener en cuenta una cosa. Decir que en realidad no es demasiado grave la situación es atentar contra el gran movimiento de estudiantes que hay, que están disconformes con lo que es el sistema educativo actual. Porque hay que tener en cuenta una cosa. Acá los primeros afectados y los actores principales son los estudiantes. Y cualquier decisión nos involucra directamente a nosotros y nos afecta. Y hasta ahora nos está afectando de manera negativa. Entonces, acá no es la idea tomar justicia por mano propia ni nada por el estilo. Acá nosotros estamos reclamando los hechos que no se están tomando con responsabilidad y las acciones que se hacen en pos de unos pocos y no pensando en lo que es el estudiantado general. Por acá el problema es colectivo, que afecta a todo el estudiantado y también a los docentes, que son al final son también parte del sistema. Entonces, a mí me parece que hay que tener un poco más en cuenta cómo afecta realmente, porque hay un montón de estudiantes amedrentados, hay un montón de estudiantes en situación de precariedad en los colegios, estudiantes que no tienen biblioteca, que no tienen asiento, que tienen que dar clase bajo el árbol. Entonces, a mí me parece que realmente, si esa es la postura, yo creo que no vamos a llegar muy lejos como sociedad. Porque acá lo único que están manifestándose realmente son los jóvenes, que están saliendo a dar cátedra de lo que es manifestarse y de lo que es pensar en una sociedad mejor, ¿verdad? Que es algo que conlleva todo esto. Bueno, lamentablemente se me fue el tiempo, padre, te agradezco mucho. Con mucho gusto. Le agradezco también, por supuesto, a Bettner, digo bien, y a Lía. A ver, este es un debate inacabado, por supuesto. El tema de la educación es un tema de la sociedad que tenemos que debatir entre todos, absolutamente postergado. Creo que hay un ausente hasta ahora en este debate. El presidente de la República. Es una situación muy delicada. Yo no sé si la ministra de Educación puede seguir siendo el referente del gobierno para la conversación con un sector demasiado importante que es obviamente un grupo de estudiantes. Un grupo de estudiantes que está cobrando fuerza y que tiene mucha gente. Hay intereses, habrá gente que se quiera meter y aprovecharse de eso siempre. Eso ocurre en todas partes. Pero es un tema que tiene que ver con el futuro del país. Hay que involucrarse, hay que discutir. No es un tema sencillo, pero yo sigo esperando que el señor presidente de la República dé su opinión, diga algo, porque se gobierna por la palabra, señor presidente. Y hasta ahora el silencio de usted no ayuda en nada. Señores, nos encontramos el próximo martes. Gracias. Políticamente Incorrecto fue presentado por Tigo 4G LTE, la red más grande y poderosa del país.